Queridos amigos, qué alegría encontrarnos nuevamente en este espacio de sabiduría lunar en donde analizamos al detalle cada una de las fases de luna llena o luna nueva. En este caso nos convoca la luna llena de Escorpio, una luna que normalmente en la astrología se ve intensa, fuerte, muy reveladora, donde se mueven todas nuestras emociones, donde se mueve nuestro inconsciente y expulsa muchas veces como un volcán todo eso que está allí para que podamos hacer un proceso alquímico transformador, cambios, resoluciones, movimientos que saquen lo estancado y lo dinamicen. Entonces, bueno, estamos acá con Sigrid. Sigrid, ¿cómo vas? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Me encantan tus introducciones. Esta estuvo en particular muy atinada, súper resumida y que creo que habla muy claramente de lo que vamos a ver ahorita en el mapa. Total. Esta luna, mira que me llama la atención, estaba cayendo en cuenta que coincide en Oriente y en todo el tema del budismo justamente con la luna del Vesak o Wesak, que Sí. es una conmemoración que se hace, se dice que Buda se ilumina bajo esta luna que en el calendario de ellos es creo que como una treceava luna o algo así, que marca, la luna de mayo es la que cuando lo pasamos a nuestro calendario, pues marca ese momento en el que Buda se ilumina, pero ahí hacemos el cruce también con la astrología y decimos qué interesante ese poder de la luna llena de Escorpio y del eje Tauro-Escorpio, que es un eje donde las cosas que están fijas se dinamizan, donde soltamos, donde aprendemos a reconocer también qué falta por cambiar, por mover y que cuesta también, ¿no? Que no es un proceso fácil. No, no es un proceso fácil y hay una palabra que rescato de lo que acabas de decir y es iluminar. Finalmente, la luna llena lo que hace es, la luna no tiene luz propia y cuando es iluminada desde el otro extremo por el sol, pues es como si prendieran la luz en un sótano. Y en Escorpio estamos hablando del sótano oscuro, profundo, de ese espacio más bien difícil de acceder, que nos causa miedo, que nos causa dificultades, ¿no? No significa que Escorpio mismo tenga estas características y aquí hay que abstraerse un poco de las personas de Escorpio, pero sí es como un signo fijo, es un signo de agua que nos habla como de un pozo infinito en donde no vemos el fondo. Y cuando iluminamos la luna allí, imagínate tú, es como si bajáramos una linterna en el fondo de ese pozo oscuro en donde hemos depositado emocionalmente todo aquello con lo que nos es difícil lidiar en la vida cotidiana y en el consciente. Entonces, creo que Buda al iluminarse es como ese darse cuenta, ¿no? Pero es un darse cuenta de, hay una conciencia que va transitando y me doy cuenta lo que está allá en ese mundo difícil, intenso, profundo, donde salen muchas veces secretos de nosotros mismos y secretos relacionales, porque también estamos hablando de la relación intrínseca de el sol y la luna, ¿no? Que hacen una dupla y al enfrentarse estamos como hablando de dos partes nuestras internas que se enfrentan y que cuesta trabajo. Y esto también podemos verlo proyectado en relaciones y demás, ¿no? Donde el otro está mostrándome precisamente una de esas partes internas mías que yo muchas veces no reconozco y que tiene que salir afuera. Entonces creo que iluminarse en ese aspecto difícil, intenso, doloroso, pensaría, ¿no? La luna en Escorpio pues está en detrimento, es como, no es, si pensamos en ese niño que se necesita ser nutrido, está como bajo la intensidad absoluta y en el mundo más oscuro es como, no, no es fácil, ¿no? No es fácil, no es una luna que se sienta ni cinco cómoda, es yo creo que las lunas más incómodas de las que hay. Total, y que viene a enseñar mucho de esto que también es muy budista, que es la impermanencia, ¿no? Porque si hablamos del cambio, de que todo cambia, de que todo transmuta, de que todo se mueve, pero cuando lo llevamos a la realidad interior, hay procesos, hay vínculos, hay apegos inconscientes, hay miedos, hay traumas, hay dolores, hay registros, hay cosas que nos generan muchas veces o una identidad o un apego como un enclave
que la vida nos exige tener que airearlo, como tú dices, y depurar y soltar eso que somos, pero que a veces pasar por esa muerte psicológica que tiene mucho que ver también con la energía escorpiona, la energía plutoniana, es todo un movimiento que desgarra y que muchas veces implica pasar, como tú lo dices, muy sabiamente por procesos dolorosos, donde hay resistencia, donde no sé qué es lo nuevo que va a venir, pero como que necesito soltarlo y muchas veces no es ni siquiera que lo necesite, sino que interior o exteriormente se configura todo como para que uno tenga que pasar por ahí, pero a veces cuesta y cuesta mucho. Entonces, esta luna viene muy intensa con todos los procesos anteriores, ¿no? Que hemos estado siguiéndole el paso también en nuestro calendario astrológico y en estos espacios de las lunaciones, eh, y los eclipses y bueno, son tantas cosas que están pasando al tiempo que se torna en sí misma intensa, entonces pues me parece Mm. interesante que le demos todo el espacio para analizarla. Total, fíjate que el mundo interior que podemos estar describiendo en estos momentos, cómo lo vemos ahorita reflejados en el mundo entero, ¿no? Y digamos que el ser humano tal vez necesita una cierta estabilidad, necesita una cierta seguridad, pero psicológicamente podríamos decir que ha sido una constante que se ha ido observando y que se ha ido trabajando. Tú que eres psicólogo me dirás más claramente, pero a veces también siento que es como que llevamos 200 años en este mundo muy material que nos rodea, que en realidad no sabemos si somos capaces de vivir en esa impermanencia, porque lo que se le ha puesto la intención y la atención y el énfasis en la vida es busque la estabilidad material, fija, no tener, inamovible, yo, el status quo, y todo eso es algo que se está representado por Tauro, ¿no? Y fíjate que ese eje Tauro-Escorpio nos habla de esta necesidad de estar fijando, anclando, enraizando, y por otro lado, Escorpio que voltea y dice, pero tenemos que ir deshaciéndonos de la basura real, de la basura emocional, de la basura intestinal, de la basura en todo sentido, ¿no? Y tiene mucho que ver en el eje de los recursos, en el hablar de esto, pero en principio es la asimilación y la capacidad de soltar que tiene Escorpio, que se enfrentan brutalmente y que siendo signos fijos también hay una profunda resistencia allí a todo este proceso. Entonces, sí, mundo No, personal, total. mundo... Y quiero traer en este marco que estamos planteando el recuerdo también de la anterior lunación, de la luna nueva, que además se dio también en toda una T cuadrada, no, en un cuadrado cósmico, incluido Lilith en Escorpio, de signos fijos. Entonces mira cómo lo que tú dices, lo fijo se ha visto como, como tan puesto en tela de juicio, que también lo vemos en los mercados, que lo vemos en las economías, que arancel para aquí, que arancel para allá, que por un lado, que no se sabe, que no es estable, ¿no? Entonces todo eso está pasando, pero en realidad es como un recordatorio de la vida que nos dice como, mire, ¿qué tiene fijo usted? ¿Sí? Y esta luna me gusta porque también ilumina mucho esos recursos también internos, porque nos ilumina ese mundo interior profundo en donde podemos darnos cuenta realmente qué material hay, de qué estamos hechos, qué vemos en lo profundo. Y eso me parece que es un sustrato también muy potente para para nuestra evolución, tanto colectiva como personal. Me encanta lo que dices. Quisiera ponerle el énfasis a que esto, poder descubrir ese sustrato, poder descubrir la capacidad de transformación o la capacidad de regeneración que pueda llegar a tener Escorpio, no es tan evidente, que a veces la vida nos lleva a esos procesos de manera a la fuerza, a las patadas, a través de enfermedades, a través de pérdidas, duelos, ya sea de un trabajo, de una relación, de un afecto, de alguna cosa así muy particular en donde nos obliga a volver a regenerarnos de alguna manera, pero que la posibilidad de ponerle el foco en la intención y sobre todo la conciencia, pues nos permite transitar un poco más fácilmente a través de estos momentos, que no es que dejen de ser duros, porque la incertidumbre
pues es difícil de gestionar, no es tan fácil, como digo, culturalmente venimos de todo un tiempo de materialismo, pero también porque pues el sentirnos seguro es parte de nuestras necesidades lunares, ¿no? Ese refugio lunar. Y tenemos también el refugio de Saturnino, porque Saturnino voltea y nos dice, mire por la ventana, no se le ocurra mirar más allá, porque pues, ¿cómo se le ocurre, no? Esta es su realidad, tiene que lidiar con ella y también es una manera de refugiarse, ¿no? Me quedo en mi círculo, me quedo en mi mundo, me quedo en mi trabajo y ahorita está haciendo todo, absolutamente todo está siendo revolucionario, los trabajos, ¿no? Yo pienso en todo esto que se habla por todos lados, la pérdida de empleos, viene la IA, lo máximo, sí, no, lo máximo, no, es malísima, ¿no? Toda esa radicalización que se da alrededor de eso y cómo tenemos que ir gestionando y encontrando nuestro punto de resiliencia. Total, qué maravilla. Mm. Pues, si te parece, empecemos entonces a mirar al detalle cómo hacemos esta luna, que además se ve muy teñida por este elemento uraniano. ¿M? Que Sí, como sabemos sí. Urano desde el año 2018 está en Tauro y que el Sol justamente viene a juntarse, digamos está en este momento en una conjunción que no está perfeccionada, pero que esta, sí, este circuito Sol-Luna, digamos que carga también esta energía solar que va a perfeccionarse con la conjunción Urano. Sin embargo, pues Urano está en un grado 26, la Luna se da en el grado 22, es decir, claro que la Luna está captando también esta energía solar y está trayendo esta energía de Urano que es muy volátil, es disruptiva, es una energía abrupta que interrumpe de manera abrupta, que nos sorprende también y para bien o para mal, pero nos supone como este factor sorpresa, esto que no es, que no podíamos controlar, que no podíamos prever o predecir, eso es muy uraniano, y que con esta luna, pues como que nos puede tomar también así como de, uy, pucha, ¿qué pasó? Total, total. Es como tú y yo hablábamos, ¿no? Ese sol que es la conciencia, es la luz, es el prender el foco, el darnos cuenta, se pone las gafas psicodélicas de Urano y empieza a ver una realidad que tal vez le ha costado mucho trabajo. Recordemos que es que Urano viene transitando por Tauro desde el 2018. Llevamos viviendo como una sacudidas de la estabilidad económica, relacional, en todo sentido. Nuestro mundo físico estable, enraizado, que representa Tauro, ¿no? Tauro es tierra, le gusta tener como la cerca bien puesta, saber cuántas vaquitas hay por dentro, ¿no? Saber si es que van a dar leche, no van a dar leche, cómo me van a pagar, cómo es la vida, ¿no? ¿Quién soy allí dentro de todo esto? Y Urano ha venido revolucionando y desestabilizando toda esta zona Tauro de nuestras cartas y si lo miramos arquetípicamente, ha estado desestabilizando precisamente la capacidad de tener algo fijo, seguro y como era antiguamente, usted tiene un trabajo y va subiendo de escalonato chum para arriba hasta que se pensiona y se acabó la vida, más o menos así en ese orden, y hoy en día pues no existe nada de eso. Entonces, allí la luna, el sol llega con esta intención de ver, de ponerle la luz y se pone estas gafas y dice, o yo miro el mundo con otro lente o me voy a morir o me voy a morir porque el mundo no es como era y esta es la realidad. Le pone allí la luz. Y al otro lado se ilumina Scorpio diciéndole, y es que le voy a mostrar cuáles son esos miedos suyos profundos o esos miedos que usted proyecta en el otro, este espacio oscuro que tal vez ha relegado dentro de su sistema inconsciente, ¿no? Aquello con lo que no puede lidiar, que nuestra mente es tan maravillosa que voltea y dice, no, esto no, esto echémoslo entre esta cajita, pero es el cuerpo el que también va guardando.
No es que esa cajita desaparezca, no es que la inconformidad, las dificultades, este mundo difícil, inconsciente, se quede allí en lo oscuro, sino que a veces tiene que ser iluminado. Y eso es como el momento revelación y de iluminación del Buda. Total, sí, de tomar conciencia de nuestro Buda interior y decir, ok, ¿dónde estoy parado y qué necesita morir, qué necesita cambiar, qué necesita verse? Sí, o sea, se desencadenan también muchos procesos terapéuticos, cosas que estaban ahí como latentes, pero esta luna, como lo decíamos, es una erupción. Y cuando nosotros vemos, si quieres, miramos el tema de los regentes, porque si nos vamos por la astrología clásica, como bien tú lo manejas, pues miramos Marte. Si nos vamos ya por una astrología moderna, miramos Plutón, ambos muy activos, ¿no? No, pues en plena oposición con el otro, en plena pugna de lo individual con lo colectivo, en plena pugna de yo me movilizo, desde dónde me movilizo, un Marte que ha estado movido desde octubre, que por fin salió de sombra, se encuentra de frente y es el detonante de todo este poder acuariano que Plutón nos empieza a revelar desde el año pasado y que pues va a estar mostrándonos cada vez más esquinas oscuras de nuestro pensamiento tan desapegado que es Acuario, de lo que es los movimientos colectivos, de las redes sociales, de esa necesidad de pertenencia a grupos más élites, porque Acuario, a pesar de que pudiéramos decir que tiene un movimiento mucho más horizontal, también nos está hablando de que yo pertenezco a los del club tal o a los que toman ayahuasca en la esquina o a los que se van para la iglesia y rezan todos juntos o no, es como una pertenencia a un grupo en donde se supone que tenemos una cierta de estos, pero nos muestra también que dentro de esos grupos o el grupo mismo tiene un poder infinito sobre nuestra manera de pensar, de ser, de estar y demás. O hay líderes que bajo la batuta de que aquí todos somos iguales, pero en el fondo no todos somos tan iguales, también nos va mostrando todas estas vergüenzas de lo que puede llegar a ser este mundo acuariano, la tecnología, el desapego, ¿no? Acordémonos que los signos de aire tienen una cierta distancia emocional y psíquica, obviamente, están allí dentro del mundo mental en donde tratan de entender y organizar a nivel intelectual más unas realidades que en los otros signos de tierra o de agua, o de fuego, pues son muchísimo más instintivos, mucho más sensitivos, mucho más psíquicos, ¿no? Entonces, creo que ese enfrentamiento entre Marte y Plutón lo hemos visto mundialmente, pero a nivel interno también es esta pelea entre yo qué quiero, yo qué defiendo, yo desde dónde actúo, yo a mí qué me enciende, qué me motiva, qué quiero y por el otro lado me siento retado por todo este espacio al que pertenezco, que me dice qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que pensar, cómo tengo que comportarme, ¿no? Cómo poder ser muy moderna además y ser, sí, son como esos frikis, como dice José Millán, pero que a la larga acaban no siendo tan frikis porque todos los frikis se visten igual. ¿No? Pertenece al grupo de los punks que se creen que son los outsiders, pero no son outsiders. Son todos un grupo de gente que se mueve en masa. Entonces, sí, creo que eso es interesante y si quieres tú nos cuentas este movimiento tan particular que hacen además con Mercurio. Con Mercurio, sí, porque mira que Mercurio recién acaba de entrar en Tauro. Tú y yo hablábamos, está en el grado 3, es decir, está caminando hasta ahora estos grados iniciales de Tauro y pues hablamos de este Mercurio como listo, las ideas las materializo, las estructuro, les doy un orden, les doy un enraizamiento también a mis ideas, cómo voy a hacer estos proyectos, cómo voy a organizar las finanzas, la cosa, ¿no? Muy en función de pensar de una manera concreta que es Tauro, totalmente realista,
y con una tendencia a la estabilidad, ¿no? Por eso es un signo fijo. Ok, hasta ahí pues es la descripción general, pero cuando vemos que en la puerta de la entrada de Tauro, el grado 3 ya empieza a hacerse esta cuadratura, que además es partil porque vemos esta cuadratura de grado 3 y que Plutón está retrógrado y acaba de hacer su retrogradación es muy reciente, semana y media, si no estoy mal, viene hasta ahora haciendo esa retrogradación, pues nos cambia un poco el panorama, ¿m? Porque, claro, estamos hablando de esa función mercurial, análisis, discernimiento, lógica, estructura, comunicación, todo esto que supone Mercurio, pero cuando lo vemos en esta tensión con Plutón, un Plutón en Acuario, entonces ese Mercurio también se vuelve permeable a ideas que están en lo colectivo, que pueden venir, como tú dices, de sus grupos del gurú, de las personas que tienen una influencia en lo colectivo y permearme. Incluso me puedo volver absolutamente radical en esas ideas, ¿no? Sin darme cuenta, porque estamos hablando de una cuadratura, un aspecto tensionante y porque pues, también es Plutón que también tiene que ver con registros inconscientes y cosas que pasan como de una manera incluso hasta muy sutil, ¿no? Entonces, esto me parece muy interesante y ese Mercurio pues sigue caminando sus pasos de manera rápida como lo hace, pero también va a tener una cuadratura con Marte más adelante, ¿sí? Entonces, todo esto en signos fijos, vuelve a lo que estábamos hablando al inicio, los signos fijos que quieren esta seguridad, esta certeza, esta tierra sólida, pero pareciera que no es un momento que nos dé certeza como tal, sino que por el contrario nos reta a cuestionarnos, a preguntarnos, a indagar y sobre todo en este tema del pensamiento, de la comunicación, a discernir un poco y encontrar esa propia voz, ¿no? Qué tan permeable estoy siendo yo a las tendencias, a lo que está pasando acuarianamente, al tema de las redes, a tantas cosas que estamos expuestos y que me pueden radicalizar también en formas de pensamiento que en realidad, pues, a dónde me llevarían? A conflictos, ¿sí? Mercurio-Plutón es una cuadratura fuerte en términos también de que la palabra se vuelve muy tóxica, muy filosa, muy destructiva, ¿m? Y genera pues también este tipo de confrontación. ¿Cómo lo ves Total, tú? total. A mí me gusta mucho como dices esta tensión que está con Plutón y sobre todo me gusta usar la palabra recibe una cuadratura. Cuando nosotros recibimos una cuadratura no tenemos este aspecto aislado que podría a veces plantearse dentro de la astrología, que entonces yo pienso cómo van a ser mis finanzas, que tengo que hacer esto y lo otro, porque está siendo presionado. Si lo vemos además estrictamente en el aspecto, Plutón tiene la fuerza porque es una cuadratura superior desde Plutón que Mercurio recibe. Entonces creería que un momento bien importante para darnos cuenta de qué tan motivados estamos desde ese Marte, qué tanto le hacemos caso a nuestro cuerpo, Tauro, qué tanto podemos poner en palabras nuestras necesidades taurinas y demás, o qué tanto estamos siendo influenciados por ese Plutón en Acuario. Cuidar el pensamiento, porque cuando es como el algoritmo, me imagino un poquito como el algoritmo de las redes sociales, Plutón allí repitiéndome una y otra vez, y tú haces scroll y vuelve y dice, es que fulanito es un hijo de puta, es que fulanito no se cuenta, es que otra vez es que ese es el colmo porque esta tendencia no funciona, es que está tinta, tinta, tinta. Entonces tú te vas formando una idea, Mercurio, muy fija, que la conviertes casi en propia, en Tauro, y que se vuelve radical, como dices tú. Y cuando se encuentre con Marte, pues ese Mercurio va a ser el que tiene la cuadratura superior y va a generar una acción que puede ser en defensa de todo lo mío, Marte en Leo, usted no sabe quién soy yo, mi mundo se ve amenazado o, en el mejor de los casos,
yo convierto eso en algo que quiero de verdad desde el corazón. Pero si ya está un poco envenenado con este Plutón en Acuario, con todos las voces que no me pertenecen, con todos estos argumentos, con este algoritmo que se me repite, ¿no? Es como este pensamiento reiterativo, como se dice, los micos, la loca de la casa, que es, repite y repite, repite, ese diálogo interno recurrente que no es a veces, muchas veces propio, sino que viene desde afuera. Entonces, allí tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos, cómo lo pensamos, desde dónde lo pensamos y quién nos ha sembrado esas ideas en la cabeza. Creo que todo esto nos ha estado llevando a un proceso de individuación de criterio muy, muy profundo y que creo que Plutón parte de su trabajo es precisamente mostrarnos que si bien es chévere estar en armonía con los grupos, entender la vibración, tener una resonancia, allí Aries en su proceso de impulsarnos a un nuevo mundo nos está diciendo, pero usted tiene que saber qué es lo que usted piensa, quiere, hace, todo al respecto. Y con esto me gustaría también mostrar y pasar cómo esta oposición del Sol y la Luna se abre al punto focal de Saturno y el nodo, en un trígono y en un sextil. Además de que el Sol está en el término de Saturno y Saturno está en los últimos grados de Piscis y si nos damos cuenta, adquiere una gran fuerza al estar en el término de Saturno, en esos últimos grados. Entonces, siento que hay una toma de conciencia, una mirada cruda de la realidad, hay algo que deja de tener este carácter brumoso pisciano. Saturno está que se lanza a Aries, sí, claro, se va a devolver y de todo, pero se va a lanzar por primero en 28 años, por primera vez a Aries nuevamente, a tomar una dirección. Aquí empieza como a limpiar un poco las gafas, a entender cuál es la realidad. Saturno no es el que toma impulso, es Marte, pero Saturno dice, bueno, ¿en dónde se va a parar? Pues porque es que le va a tocar lanzarse o le va a tocar lanzarse. ¿Qué dices tú? Sí, total. Nosotros somos sensibles a la energía de Saturno porque Saturno es nuestro planeta regente de nuestro ascendente en Capricornio y siempre lo hablamos de qué está pasando con Saturno porque Saturno nos da pues como varios indicios. Y mira que el tránsito de Saturno en Piscis de 2 años y medio aproximadamente pues ha sido un tránsito interesante pero también complejo porque él está allí, él no es tan cómodo, es decir, la energía pisciana tiene muy poco de Saturnina. ¿M? En su patrón energético y demás, pues Saturno es orden, estructura, límites, concreción, realidad, responsabilidad y Piscis es disolución, fantasía, imaginación, conexión, empatía, entrega, o sea, son dos principios muy diferentes. Entonces me gusta esto que tú dices, el Saturno en el término de Saturno, en el signo de Piscis, es como que él antes de irse dice, pero espere, porque es que hemos venido en una bruma, perdidos, sin un rumbo, ¿sí? Dándonos cuenta de un montón de cosas, pero que han pasado en una dinámica como muy inconsciente, muy profunda o un letargo. Y en este último paso, como que dice, por lo menos yo te hago consciente de eso, que mira que está en un sextil al sol y en un trígono a la luna, y lo ves, ¿sí? Y no es lo mismo no ir perdido y creer que no está perdido a ir perdido y saber que está perdido. Son Me dos cosas encanta. diferentes. Claro, cuando Vamos uno a está como una ponerle ese caminata, título. ¿no? Ay, le Uno vamos a va poner ahí. ese título. No es lo mismo estar perdido y no saberlo que sí saberlo. Me encanta. Claro,
estás en otro, tienes otras posibilidades, te das cuenta. ¿M? Para ese paso de Saturno a Aries, que es como, ah, bueno, venga, agarro la rienda, ¿sí? ¿Cuál es mi responsabilidad, mi punto, en dónde estoy, cómo estructuro esta acción para darle una forma, ¿sí? Pero pues en Piscis es una acción por aquí, otra acción por allá, es un signo mutable, de pronto no se sostiene el tiempo, es difícil sostener cosas saturninas, se me disuelven, se me van de las manos, sí, dependen de mis oscilaciones anímicas, depende del contexto, depende de si está lloviendo o está haciendo sol. Y yo creo que ahí nos vemos, particularmente tú y yo, porque estos 2 años y medio, pues por lo menos para mí ha sido muy así. O sea, navegar la nebulosa. Entonces, claro, acá, pero es Saturno, término Saturno, o sea, es como tran, ¿sí? Es crudo, como tú decías, es el portazo que me tengo que dar en la cara para darme cuenta que es que había una puerta y que no podía seguir avanzando y decir, uy, ¿qué pasó? ¿No? Y entonces es crudo, está en torno a esta lunación y es un punto también de salida de esa oposición que puede sentirse fuerte y dura y áspera, pero que también como que nos prepara para ese saltico que va a dar Aries, ¿no? O sea, es como todo igual en la astrología va encadenado. Todo, todo. Creo que tiene la fascinación de que nos permite darnos cuenta de esto, de ponerlo en palabras, de ponerlo en imágenes. Esto que sientes a veces que es tan difícil de describir en la vida de cada uno de nosotros y que muchas veces la gente pues pasa por alto y le parece que todo bien y todo bien, pero que en el fondo hay cosas que nos mueven porque pues esa es la vida humana, el movimiento humano, la sensitividad, el sentir, el percibir, el estar conectado con algo más grande, esta comprensión. Y esto ponerlo en palabras me parece que es algo importante. Es un aspecto duro y difícil. La lunación en Escorpio es una cosa intensa, profunda, reveladora y muy iluminadora. No nos vamos a sentar y hacer om y decir, wow, es posible que se nos revele en decisiones, en relaciones, en conversaciones, Mercurio, en todo ese tipo de cosas, pero es también como el baño de agua fría que nos invita precisamente a hacernos cargo. Y por muy doloroso que sea, es como que tú sabes que no iba a llegar la ducha caliente, sino el balde de agua fría. Total, total. Sí, es interesantísimo. O sea, acá en cierta medida con este movimiento de los ejes, perdón, de este eje fijo. Y con esta energía de Saturno en Piscis, pues como muy, muy retador. Por eso decíamos, qué estable. ¿M? O sea, qué estable que tenemos, qué arraigo cuando todo se mueve de esta manera tan vertiginosa y pareciera más como una pregunta de descubrimiento de, bueno, ¿y quién eres tú también en el movimiento, ¿no? Entras en caos, quieres tener más control y te resistes más, y entonces te angustias y te estresas, o te entregas, fluyes, porque de todas maneras es un Saturno en Piscis, que también puede proponer esto, ¿no? Como, ok, pues, ¿de dónde te agarras? ¿Cuál es la estructura? Pues fluye, déjate llevar. Y aparecerá, y con el paso a Aries, tal vez se revele un nuevo impulso, una nueva forma, pero por lo pronto es como eso, como, ok, ¿quién eres en este movimiento, en esta pérdida de lo que sea que estés perdiendo, o te esté quitando la vida en esta luna, o esté em, desgarrándose? Y cómo te entregas también como a ese proceso. Yo creo que es muy propio de los signos fijos las resistencias al cambio, ¿no? Obviamente. Pero todo Obviamente, pareciera que acá lo que nos dice es como movimiento, cambio, y con este factor Urano es así como definitivo, definitivo, sí. definitivo. Me parece muy divertido cómo este año ha sido requete atípico, requete atípico. No ha habido un mes en donde, digamos que si uno tomara las clases de astrología, en donde toma todos los aspectos totalmente aislados,
se sale del análisis del librito, se sale totalmente de eso porque son condiciones bien distintas que van matizando, que van modulando toda esta energía y que nos van mostrando en realidad todo lo que se ve reflejado en el mundo, la inestabilidad, las dificultades de navegar en la incertidumbre y demás. Y el peligro que pueda llegar a tener eso al yo quererme agarrar de un barco más grande y que a costas de querer sentirme seguro o sentir que hay algo que de lo que me puedo agarrar, pues me estoy agarrando pues del buque de los malos, de los piratas Sí. o de cuál barco me estoy agarrando, porque pues nunca vamos a tener esa seguridad. Y creo que hay un llamado bien importante que a pesar de que Plutón va marcando toda una generación o unos tiempos en donde fluimos con el entorno, hay un llamado muy, muy grande a este volver a coger su propia vida en las riendas y, y hacerse cargo de ella, ¿no? De responsabilizarse, de tener un criterio, de poder analizar, de oír una parte, de oír a otra parte, de saber en dónde saca la información, con quién se relaciona, qué proyecta, ¿no? Todo ese tipo de cosas que me parecen bien importantes de entender. Total. Pues interesantísimo, ¿no? Obviamente hay que ver si este grado 22, entre ese margen, digamos, del grado 22 al grado 28, del grado 18 al 22, de Escorpio y de Tauro, donde se está dando esta luna, pues si agarra algún planeta personal, si agarra algún ángulo de mi carta, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está diciéndome? ¿Dónde se da ese eje en mi carta? Interesante, importante también para poderlo aterrizar y llevar obviamente a una mirada más particular y entender también qué está pasando. Pero bueno, yo pienso que ya eso, digamos, como que cada uno lo va haciendo. Les intentamos, como siempre, brindar esta información de una manera detallada, analítica y dar una línea desde las perspectivas que manejamos y esperamos obviamente que haya sido muy útil. Así es, que cada quien vaya haciendo su propia tarea. Me parece importante llamar la atención sobre esto porque lo que sucede en el ambiente, yo tengo una resonancia, tengo una información que empieza a movilizarse y eso significa, me toca planetas personales, me toca ángulos, de pronto la revolución solar está afectada allí, cuáles son los planetas preponderantes este año para cada uno de nosotros, entendamos que no todo siempre está activo constantemente y qué me mueve y qué no, y obviamente llevarlo a la vida real, entender esos procesos en la vida real, los eventos, las personas, mis estados internos, las descripciones anímicas y psicológicas, pero también el entorno que me rodea y cómo me muevo en él. Total. Quería seguir, pues como siempre, un gusto. Suscríbanse al canal, compártalo si les gusta, si conocen personas que también resuenen con la astrología o que esta información les pueda llegar como en un momento muy pertinente. Estén atentos de nuestros contenidos, porque pues ahora sabiduría cíclica la tenemos acá, ¿no? En nuestro espacio de YouTube. Listo, corazón. Me encanta verte y a todos muchas gracias por participar. No se olviden de prender la suscripción, de prender las campanitas y de compartir esta información. Claro que sí. Un abrazo para todos. Un abrazo.